Dios es bueno, Dios verdaderamente es bueno y para mí vivir es Cristo. Soy Mr. Schwartz y el tema que quiero compartirles el día de hoy lo he titulado Familiaridad con Jesús. La Biblia nos narra cómo Jesús iba a muchos lugares y a donde fuera hacía muchos milagros y señales. Entre muchos de los milagros y señales le daba vista a los ciegos, los paralíticos caminaban, los leprosos eran sanados, los endemoniados eran liberados y hasta los muertos eran resucitados. Además de que calmaba las tormentas, daba alimento a miles de personas con un par de pescados y unos trozos de pan, y pescadores que solo habían pescado un par de peces llenaban sus redes de peces. Vemos y muchos más milagros y señales que a donde fuera Jesús los hacía. Y a donde fuera lo seguían multitudes de gentes. Algunos porque ellos querían un milagro. Y otros, quizá la mayoría, pues era la novedad. Recordemos que no había libros, no había tele, no había cine, no había radio. Entonces, lo que estaba haciendo Jesucristo era impactante para la nación. Así que multitudes lo seguían para ver todos estos milagros y señales que leemos en la Biblia. Pero había un lugar, hubo un lugar en Israel donde Jesucristo no pudo hacer milagros. ¿Dónde fue ese lugar? Fíjate, Marcos 6:5 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo las manos sobre ellas. Que pues no deja de ser un milagro, ¿verdad? Pero para los milagros que la gente estaba acostumbrado, pues dice, no pudo hacer allí ningún milagro. Pues, ¿dónde era este lugar? Este lugar era donde de toda la nación la gente lo conocía más. En este lugar donde Jesucristo no pudo hacer milagros, la gente lo conocía perfectamente desde que era un niño. ¿Y dónde es este lugar? Pues Nazaret. Jesús de Nazaret, su pueblo natal. Ahí la gente lo conoció cuando nació, lo conoció como un bebé, lo conoció como un niño, lo conoció como un adolescente, lo conoció como el hijo del carpintero cuando empezó a ayudar y aprender la habilidad de su papá. Ahora, ¿cómo pudo ser esto? ¿Cómo es que allí no hizo milagros? ¿Había algún poder sobrenatural que evitaba? ¿Sería que la gente ahí le caía mal a Jesucristo? No. Fíjate, dije que era el pueblo donde más lo conocían. Mira lo que dice Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? Sí, Jesús tuvo hermanos. ¿No está también con nosotros sus hermanas? O sea, conocían a los hermanos y hermanas de Jesús. Lo conocieron, lo vieron crecer. Entonces, ¿cómo es posible que si en un lugar deberían de haberlo recibido con pompa, al Hijo de Dios, al hacedor de milagros, este lugar donde lo conocían? ¿Cómo es que ahí, a pesar de todo este cariño que le pudieron haber tenido a Jesucristo, por qué no pudo hacer milagros ahí Jesucristo? ¿Por qué no pudieron creer que Él? La respuesta es porque la familiaridad con Jesucristo lo conocían tan bien desde que era niño,
que no podían creer que él era el Hijo de Dios y el hacedor de milagros. Lo conocían tan bien que decían, ¿cómo puede ser este que, pues si lo conocemos, vimos que era un niño? Iba a decir, conocimos las travesuras, pero no, quizá Jesucristo ni eso hizo. Lo vieron crecer, ahora regresa. ¿Cómo va a ser él el Hijo de Dios si lo conocemos desde chiquito? ¿Cómo va a ser él el hacedor de los milagros que hemos escuchado? La falta de fe en Jesucristo y el creer que era el Hijo de Dios evitó que Jesucristo pudiera hacer los milagros que él pudo haber hecho. El único lugar probablemente en la tierra, si Jesucristo hubiera podido viajar más, el único lugar donde no pudo hacer milagros es donde más lo conocían. Ahora, ¿por qué les cuento esto? ¿Por qué les narro esto que sucedió? Porque aquí en México, la gente que conoce tanto de Jesucristo, lo conoce desde que son niños chiquitos, les platican de Jesús y de Jesús y de Jesús. Y cuando crecemos, aquí en México y en otras partes del mundo, y necesitamos creer en un Hijo de Dios, hacedor de milagros, cumplidor de promesas, no podemos. No podemos, y nos pasa lo mismo que el pueblo de Nazaret, que la familiaridad con Jesucristo obstaculiza el creer que este Jesucristo pueda ser el Hijo de Dios, que está vivo hoy, porque supimos que lo crucificaron y que resucitó. O sea, conocemos toda la historia, no sabemos toda la historia de Jesucristo, pero el día que yo necesito un milagro, el día que yo necesito un Salvador, el día que yo necesito del Hijo de Dios, me es difícil creer en Jesucristo. Y entonces, ¿cómo puedo tener a Jesús en mi corazón? ¿Cómo puedo ver milagros? ¿Cómo puedo ver que se cumplan las promesas que habla la Biblia acerca de mí? De sanidad, de prosperidad, de que yo estaré contigo todos los días, que mira que yo te cuido y te protejo y te salvo y te sano y te proveo. ¿Cómo puedo creer en ese Jesucristo? Pues si yo nací creyendo en él. Termino con esto. Dice Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que los que buscan a Jesucristo crean que Él es el Hijo de Dios, crean que Él es el hacedor de milagros, el cumplidor de promesas. Si yo no creo en eso, no va a pasar nada como sucedió en Nazaret. Pero si yo logro brincar esa falta de fe, esa familiaridad con Jesucristo y empiezo a reconocer que es el Hijo de Dios, el que hizo todos esos milagros, entonces dice, Él es galardonador de los que le buscan. Si yo me acerco a Jesús y creo que es el Hijo de Dios, entonces Él me va a premiar. Dice, Él va a premiar a los que le buscan. ¿Cómo? Entrando a sus corazones, transformándolos, mudándolos, pero además cumpliendo todas las promesas que vienen en la Biblia. Toda la palabra de la Biblia que hay para mí, ahora yo la puedo reclamar y proclamar como mía, porque ahora yo también soy hijo de Dios. Amén. Qué importante es no solo de oídas conocer a Jesús, sino creer que Él es el Hijo de Dios, y entonces puedo reclamar y proclamar sus milagros y sus promesas. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y decirle, Señor, gracias, gracias por tu palabra que me hace ver que no solo basta que de oídas yo haya oído, como toda mi vida que yo haya oído de ti, sino que necesito acercar a ti creyendo
que tú eres el Hijo de Dios, creyendo que tú eres el hacedor de milagros, que tú eres el cumplidor de promesas. Y entonces puedo acercarme a ti, leer la Biblia y empezar a decir, esta promesa es para mí, esta promesa es para mí, esta palabra es para mí, esto que estoy leyendo es para mí. Ayúdame a creer en todas estas cosas y Jesucristo, que no me pase a mí lo que le pasó al pueblo de Nazaret. Que yo me acerque a ti creyendo y lo que tú digas y me pidas, que yo lo haga. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Soy Mr. Schwartz y nos vemos la próxima semana.